¿Cómo están todos? Qué bueno verlos, hay un buen grupo esta mañana, qué rico que hayan venido, que hayan decidido acompañarnos. Continuamos hoy con la gran serie que se titula La Historia, ¿cierto? ¿Y cómo hemos titulado esta miniserie dentro de la serie principal? Póngame en cuidado, por favor pónganme cuidado esta mañana. Esta semana yo tuve que ponerle cuidado a Dios y creo que dijo cosas muy importantes y mi deseo esta mañana es que también lo sea para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos y vamos a recordar un poquito. Hace 8 días el pastor Scott habló acerca de la orden del rey, la orden que el rey dio para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Recuerdan ustedes quién había programado eso? ¿Eso fue idea del rey? Ok, el rey Ciro. ¿Pero eso había sido idea del rey? ¿O había alguien detrás de eso? Había alguien detrás de eso. El rey simplemente lo que hizo fue seguir el camino que ya Dios había diseñado. ¿Y qué pasó con esos hombres que llegaron tan motivados a reconstruir el templo? Pasó poco tiempo y ellos empezaron a perder el ánimo, empezaron a enfocarse en otros asuntos de la vida, incluyendo sus propios deseos. Y pronto abandonaron el plan inicial por el cual Dios les había permitido que regresaran. Sin embargo, no todos los judíos regresaron. Solo llegó un grupo y hubo otro grupo que permaneció en Persia. Y ellos estuvieron ahí y básicamente ellos estuvieron ahí y Esther narra el momento de esas personas en Persia, casi que mientras los demás estaban en Jerusalén, en su propia tierra, hay otro evento que está ocurriendo en Persia y eso es lo que trata el libro de Esther. Ahora, ¿por qué no habían regresado todos? ¿Por qué algunos decidieron quedarse y no ir a a tratar de reconstruir el edificio, el templo? Creo que era una ley abierta. O sea, ellos habían podido escoger ir y sin embargo algunos se quedaron. Lo interesante es que después de 70 años muchas cosas pasan. ¿Recuerdan la charla pasada? Y es posible que en esos 70 años ellos ya habían abrazado el reino de Persia como su propia casa. Es más, yo creo que cuando ellos miraban la realidad de su propio pueblo, decían, pues ¿para qué vamos a regresar allá? Aquí ya nos hemos establecido, tenemos un empleo, tenemos una casa, no es nuestro pueblo, pero ¿qué más da? Nos va bien, por lo menos tenemos algo estable. Es posible que ellos se amoldaron a esa realidad y eso les acabó con la ilusión de regresar a su pueblo. Así que ese grupo está ahí. Y en medio de ese grupo que se quedó es donde nace Esther. Es donde aparece Esther. Y aparece al lado de su primo Mardoqueo. Así que esta mañana yo quiero hacer énfasis en algunos detalles que hicieron que Esther llegase al palacio real. Cuando nosotros pensamos en Esther, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente? Fue la reina, ¿cierto? La reina Esther. Y claro, es muy fácil enfocar en esos aspectos porque son los más importantes y digamos que es lo más visible de Esther. Pero ¿saben una cosa? Detrás de Esther había una persona bien especial. Y yo quiero esta mañana enfatizar en esa persona y en las cosas que esta persona hizo para que Esther lograra llegar al palacio. Así que quiero empezar a enfocar en Mardoqueo. Su nombre no lo hace parecer un buen hombre. Cuando usted escucha a alguien con el nombre Mardoqueo, no produce muchas cosas chéveres. Ustedes no colocarían a uno de sus hijos Mardoqueo, ¿cierto?
pero la verdad es un hombre tan especial y quiero que notemos esas cosas o algunas de esas cosas especiales esta mañana. El primer punto en sus boletines, vamos muy rápido, eso no significa que vamos a acabar en 15 minutos. El primer punto en sus boletines es el liderazgo anónimo de Mardoqueo. El liderazgo anónimo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el liderazgo anónimo? Esto que ustedes hacen y nadie se entera de lo que ustedes hacen. Ustedes hacen, trabajan duro y nadie sabe, ni se entera, ni se imaginan que ustedes existen. ¿Les gusta eso? Pues la verdad, eso es algo que nos llama mucho la atención. Por naturaleza nos encanta hacer cosas que sean vistas. Por naturaleza nos encanta ser los personajes principales. ¿Y el reconocimiento es malo? No, eso no quiere decir que el reconocimiento sea malo. El problema es que a veces el mucho reconocimiento nos coloca en una posición de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando nos acostumbramos a recibir el reconocimiento, cuando nos acostumbramos al tipo de reconocimiento automático, entonces cuando alguien no nos ve, dejamos de hacer lo que debemos hacer. Cuando no somos vistos, entonces perdemos el ánimo por lo que estamos haciendo. Y fácilmente podemos llegar a desistir de lo que hace tanto bien a los demás, cuando simplemente actuamos. Pero Mardoqueo no es ese tipo de personaje por ahora. Sin embargo, los que saben de arte saben y conocen perfectamente que siempre detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, alguien tiene que estar trabajando y trabajando duro y fuerte para que los que están en escena puedan brillar. Esa es una ley. Nosotros llegamos un domingo, el piso está limpio, las sillas están limpias, eso espero, que ustedes las encuentren limpias. Pero, ¿cuántas veces nosotros reconocemos ese trabajo? A veces simplemente pasa por desapercibido. Pero si de repente uno comete un error aquí, dice una frase que no es, una cita bíblica que no existe, eso es mucho más evidente. Y entonces bajamos de la tarima, bajan los músicos, los profesores de escuela dominical, y es agradable saber que Dios habló a sus vidas a través de nosotros. Pero así como nosotros nos paramos acá para que nosotros podamos hacerlo, hay un montón de gente trabajando detrás de escena. Solo que a veces no se ven. Y saben, ahí está Mardoqueo por ahora, detrás de la cortina. A veces se ve corriendo un poco, otras veces parece esperar pacientemente. Escuchen lo que dice el libro de Esther, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice que en la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Haasá. Esta joven conocía también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva, esa no fue la razón por la que él la adoptó, ¿ok? Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su propia hija. ¡Wow! Un hombre exiliado, la situación no era nada fácil. Nosotros vemos muchas parejas en la actualidad diciendo, queremos tener un hijo, pero es que la situación está grave. Es difícil. Es difícil traer hijos al mundo en estas épocas. Pero ¿saben? Siendo un esclavo, un exiliado, Mardoqueo decidió hacerse cargo de una niña desamparada. Una niña que era vulnerable. ¿Creen ustedes que esas son las condiciones más óptimas para realizar una adopción? No. Un exiliado, un esclavo en una tierra desconocida para él, pero decide hacerse responsable
por una criaturita inocente. Ahora, yo pienso en que tenían un parentesco familiar. Entonces, eso de pronto hizo que Mardoqueo sintiera un poco de compromiso. Pero aún así no estaba obligado a hacerlo. Simplemente, yo creo que este fue un acto de amor, de misericordia muy, muy honesto. Es más, ¿ustedes creen que Mardoqueo en ese contexto imaginaba lo que iba a pasar unos años después con Esther? Yo creo que no tenía la más remota idea. Yo creo que no se le pasaba siquiera por su cabeza a dónde esta niña iba a llegar. Pero ahí está Mardoqueo, en el silencio, en privado. Hasta ahorita no puede conocerse que él es judío, tampoco Esther, pero ahí está. ¿Saben? El relato bíblico nos cuenta que cuando Esther fue elegida entre las doncellas para entrar a ser parte del casting, si ustedes leyeron la historia, el libro o la lectura que correspondía esta semana, ustedes saben que ese chance lo tuvo Esther cuando la reina Basti decidió rebelarse contra el rey. Así que el rey mandó a reemplazarla y entraron un grupo de chicas al casting a prepararse para ser la futura esposa del rey, la futura reina. Y se dice que aun cuando Esther entró en ese proceso, Mardoqueo nunca la perdió de vista. El versículo 11 del capítulo 2 de Esther dice, se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. El relato de Esther dice que él la educó, le enseñó muchas cosas, la cuidó todo el tiempo y aún en este momento, detrás de la cortina, él seguía pendiente de su prima Esther. Pero ¿saben? Cualquiera de nosotros diría, bueno, pues, ¿qué más da? Está bien que haya decidido tener misericordia de su prima. Eso no es un acto para que sea promulgado por todo el mundo. Podríamos alegar que cualquiera podría hacer algo similar y no recibir incluso ningún reconocimiento. Pero ¿saben? Ese patrón se repite otra vez en Mardoqueo. Un poco más adelante, versículos 21 al 23 del mismo capítulo, leemos lo siguiente. En el versículo 21 del capítulo 2, se nos dice que en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Ahora, si ustedes estuvieran esperando, si nosotros estamos en ese mismo evento y nosotros queremos ser reconocidos, ¿a quién se lo habrían contado? ¿A quién se lo contaríamos? Directamente al rey. ¿Qué tal que Esther después vaya y tuerza el mensaje y ella salga como la heroína? Pero dice que Mardoqueo fue y se lo contó a Esther para que ella fuera y se lo contara al rey. Dice que cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales, en presencia del rey. O sea, eso quedó en un libro de las crónicas y de todo lo que ocurría. Claro, es un libro diferente al primero y segundo de crónicas que conocemos en la Biblia. Pero este libro existía en el palacio en donde se anotaban todas las cosas importantes que acontecían. Y ese evento quedó registrado en ese libro. ¿Saben? Una cosa, como lo dije anteriormente, es que Mardoqueo hubiese escogido tener misericordia con una familiar, con una persona. Eso ya es un acto para reconocerse. Pero ¿saben una cosa? Especialmente en la cultura judía, en esa cultura, una cosa totalmente diferente es que un hombre tuviese la oportunidad de salvar la vida al rey.
esa sería la plataforma para el éxito. Mardoqueo, en un instante de su vida, tuvo la oportunidad de haber definido lo demás. Eso era un acto digno de exaltación. Era el hombre más importante de la época. Y gracias a la intervención de Mardoqueo, se había salvado la vida a ese hombre. Pero ¿saben? Se dice que aunque eso queda en las crónicas del rey, eso no surgió ningún efecto positivo para la vida de Mardoqueo. Por lo menos hasta aquí. Mardoqueo sigue en el anonimato. Hizo un acto que en serio debió haberle producido todo lo que necesitaba. Sin embargo, no ocurre nada hasta ahora, pero sigue ahí, fiel. A menudo uno escucha cosas como, pero si usted es el que trabaja, ¿por qué otro es el que se tiene que llevar el crédito? Deje de actuar de esa manera. A menudo nosotros escuchamos cosas como, ¿por qué se da tanto a la gente? ¿Por qué se da tanto a las personas? Después de todo, espera que tú necesites y verás cuántas de esas personas están ahí para ayudarte. Eso es lo que dice la sociedad, especialmente aquellos que buscan un reconocimiento. ¿Para qué actúa de la manera correcta? Después de todo, a nadie le importa. Después de todo, nadie ve eso. Deje de producirle tanta plata a su jefe entregando informes después de las horas laborales. Mañana te despiden, ¿y qué? Eso es lo que dice la sociedad. ¿Para qué si después de todo el mundo no se entera? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer el trabajo que no se ve? Es difícil. Pero saben, Mardoqueo quizá aprendió lo que alguien escribió, y es obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Si tú estás haciendo lo que es correcto, entonces hazlo sin importar quién te mire o quién te vea. Si tú estás haciendo lo correcto, entonces estás haciendo bien. Y tarde o temprano, Dios que lo ve todo, se encargará de recompensarnos. Hasta ahora, Mardoqueo continúa en el anonimato, ha hecho lo correcto con su prima, ha salvado la vida del rey, tal vez el hombre más importante de la época, pero sigue ahí. Pudo haberse echado el corazón del rey al bolsillo. ¿Cuántos de nosotros no esperamos algo así para ser promovidos? Salvé la compañía. Le salvé la vida a mi jefe. Jefe, mira, yo sí hago lo correcto. Pero aún así, no ha ocurrido nada. Por el contrario, noten lo que ocurre. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Después de un tiempo, noten lo que ocurre. Dice que después de esos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. ¿Será que el rey se equivocó? ¿Será que el rey pensó que había sido Amán el que había hecho eso? Yo lo tuve en mi mente toda esta semana, estuve pensando en eso. Dice, todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. ¿Y qué pasa con los que quieren recibir honores y ser vistos cuando no son vistos? Se frustran. Y Amán estaba tremendamente frustrado porque Mardoqueo no le rendía la pleitesía que él esperaba.
Entonces los servidores de palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si se seguía tolerando la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo. Genial. No, desechó la idea de matarlo solo a él. Dijo, si él es judío, entonces no solo tiene que morir él, tienen que morir todos los que vengan de Judá. Y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Siendo honesto, insisto, no sé si de pronto el rey se equivocó y pensó que quien había salvado su vida era Amán. Pero yo me pongo en los zapatos de Mardoqueo, trato de ponerme en los zapatos de Mardoqueo por un instante. ¿No les parece a ustedes injusto? Mardoqueo hace lo correcto, salva la vida del rey, sigue en el anonimato, aparentemente es un don nadie, mientras que un hombre malvado ahora es casi el amo y señor de casa. Y peor aún, cuando ahora este hombre se empeña en acabar con el pueblo de Dios. ¿No les dice a ustedes algo el sentido de justicia? Con frecuencia yo lucho con la pregunta, ¿por qué le ocurren cosas malas a gente buena? ¿Saben? Ese es un grito de la sociedad, especialmente del pueblo que no conoce a Dios todavía. Pero la pregunta también cabe a la inversa. ¿Por qué le ocurren cosas buenas a gente mala? ¿No les parece a ustedes que a veces la justicia no aparece? ¿Dónde queda el sentido común de las cosas? Quiero que escuchen lo que le decía el sentido común, el sentido de justicia al salmista. Salmo 73, versículos 3 al 14. Él dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. ¿Están pensando en algunos personajes ustedes? Mientras leen, ¿es algo diferente a lo que vivimos en nuestra actualidad, en la actualidad? Yo creo que todo el tiempo lo vemos. Parece que las personas que se portan mal les va mejor y las personas que se portan bien les va mal. Eso es una lucha muy fuerte. Como lo dije anteriormente, ese es el grito de la sociedad. Haz lo malo y verá que ahí sí te va bien. ¿Y cuál es la conclusión hasta aquí a la que llega el salmista? Versículo 13 dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan?
Ese es el pensamiento de Asaf. ¿O cuántas veces nosotros no hemos pensado de esa manera? Es un consejo muy común. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve hacer lo correcto? ¿De qué te sirve ser el que siempre dices que sí? Si finalmente eso no te va a traer nada bueno. Si finalmente nadie lo va a considerar. Luego de tantos años, el mundo parece ser el mismo y las cosas parecen no cambiar mucho. Sin embargo, el siguiente punto puede ayudarnos un poco a entender algunas de esas preguntas. Punto número 2, Dios también obra detrás de bambalinas. ¿Saben qué me parece curioso del libro de Esther? Como John lo mencionó en la alabanza, no se menciona a Dios directamente, pero Dios está tan presente y tan inmerso en la historia de Esther como lo está en nuestra historia, tantos años después. ¿Saben? Dios también obra detrás de la cortina. Por eso es que muchas veces pensamos que Él no está porque no está ocurriendo nada. Por eso es que a veces pensamos que Él se ha ausentado. Por eso es que a veces pensamos que quizá Dios está quieto o que ha decidido dejarnos. Pero ¿saben? Resulta que mientras nosotros pensamos de esa manera, Dios está tejiendo su plan perfecto para revelarlo en el momento perfecto. Dios siempre obra. El hecho de que nosotros a veces no lo veamos de esa manera no significa que Él haya dejado de obrar. Dios está tejiendo su plan perfecto cuando nosotros nos estamos preguntando, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema cuando Dios está detrás de bambalinas es que nosotros queremos ser los actores y saltar a la escena. Y cuando no estamos haciendo eso, entonces simplemente queremos descolgar la cortina y tener control absoluto de lo que está pasando detrás. Ese es nuestro gran error. Cuando no estamos en escena, cuando no sentimos que estamos figurando y entendemos las cosas, entonces queremos derrumbar la cortina para saber qué es lo que Dios está haciendo. Mardoqueo pudo haberse echado el corazón del rey al bolsillo, pudo haber saltado al escenario de un solo salto, a la fama. Sin embargo, entendió que Dios estaba obrando, que Dios estaba tejiendo su plan, tal vez de una manera que él no entendía en ese instante. Tal vez Mardoqueo aprendió otra lección importante y mucho más profunda. Proverbios 21:1 nos dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. La fama tenía que venir como el fruto del trabajo de Mardoqueo y fruto de su autoproclamación. No. Si Dios está tejiendo el plan, entonces lo único que tenía que hacer Mardoqueo y Esther era esperar atentamente. Pero su momento llegaría. A veces Dios nos invita a planear juntos. Lo hizo con Abraham y lo hizo con muchos otros hombres. Pero otras veces Dios nos dice, esperen un momento. Guarden la calma y prepárense para ver la obra maestra.
Admito que no somos tan buenos esperando del otro lado de la cortina. Queremos saber qué está ocurriendo, porque creemos que si entendemos lo que está pasando allá, entonces vamos a poder actuar mejor. Pero Dios en ese instante está detrás de bambalinas, tejiendo un plan que es tremendamente maravilloso. Y del otro lado está Esther y Mardoqueo preguntándose, wow, ¿qué irá a pasar con todo esto? Pero están ahí, expectantes. Pero ocurre algo curioso. Cuando ocurren cosas buenas, cuando ocurren cosas maravillosas, es muy tentativo acreditarlo a nuestra propia cuenta. Pero cuando ocurren cosas negativas, es muy fácil culpar a Dios. Y es muy fácil decir, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Acaso estás en contra de mí? Y cuando ocurren otras cosas que son tremendamente maravillosas, que ni siquiera alcanzamos a imaginarlas, pero ocurren, entonces decimos, wow, qué casualidad. ¡Qué suerte tienes! Estabas parado en el lugar correcto, en el momento preciso, y simplemente te pasó. Todo es cuestión de suerte. ¿Cómo se manifiesta esto en la sociedad que vivimos? Con frecuencia, aquellos que no reconocen a Dios cuando pasan cosas buenas son los mismos que lo culpan cuando ocurren cosas malas. Porque si ocurren cosas buenas, entonces nosotros no lo inventamos. Si ocurren cosas malas, Dios está en contra nuestra. Pero si ocurren cosas tremendamente maravillosas, entonces estamos en nuestro día de suerte. ¿Saben? Una de las fiestas que se celebran y que cubre el libro de Ruth es la fiesta de Purim. Básicamente la fiesta de la suerte. Y es el título que de alguna manera la sociedad o el mundo le pudiese dar. Mardoqueo, Esther, solamente es tu día de suerte. Amán es tu día de mala suerte. Y tal vez nosotros podríamos atribuir muchas de esas cosas, buenas o malas, a simplemente una cuestión de suerte. Pero escuchen lo que leemos en el capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice que aquella noche, una noche cualquiera, el rey no podía dormir. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Un librito. No tengo sueño, entonces léame un cuento. No, ese era un libro bien especial. Dice que allí se contaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que empalara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pasen, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Un poco diferente a Mardoqueo, muy diferente, muy presumido este tipo. O sea, él juraba, estaba esperando este momento. Así que, dando por hecho que se trataba de él, escuchen lo que le contesta. Para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real.
La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pase a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. O sea, este tipo se había montado en el bus. Así que el versículo 10 dice: ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. Me hubiera encantado haber estado ahí para ver la cara de Amán. ¿No sienten ustedes un fresquito? Ok. Dice en la parte final, dice: no descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. O sea, excelente lista, Amán. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para Amán fue un día de mala suerte. Para Mardoqueo la ruleta pudo haber girado a su favor. Pero para Dios, en la historia primaria, simplemente su plan estaba siguiendo su curso natural. ¿Creen que ustedes que es una cuestión de belleza? No. Para el mundo pudo serlo. No era tampoco una cuestión o el resultado del mucho vino que había ingerido el rey. No era producto de una borrachera. Tampoco fue el acto de rebeldía de una reina cansada de los quehaceres del palacio real. Tampoco fue la idea de los consejeros del rey aterrorizados porque el control de sus esposas salieran de sus manos. Ellos le sugirieron al rey que por ningún motivo dejara sin castigo a la reina, porque si las esposas de ellos y del pueblo se enteraban que la reina se rebelaba, entonces sus esposas también lo iban a hacer. Pero ¿saben? Eso tampoco es el resultado del consejo de estos señores. Y tampoco fue el fruto del insomnio. ¿Saben? Esther es un bello recordatorio de que Dios toma nota de nuestras acciones anónimas y las honra de manera especial en el momento preciso. Para la historia secundaria, la historia de la humanidad, pudo ser una jugada de suerte, pero para la historia primaria era un plan tejido a mano, con pelos y señales. Un plan tejido tras bambalinas, donde Esther y Mardoqueo, cuando tuvieron que actuar detrás de bambalinas, sinónimo en el anonimato, lo hicieron gustosamente. Este era un plan tejido tras bambalinas, donde Mardoqueo, cuando tuvo que esperar, esperó pacientemente. Amán y el rey y el mundo creen que es cuestión de suerte y coincidencia y casualidades. Pero cuando Amán más necesitó de su suerte, esa le abandonó. Por el contrario, cuando Mardoqueo confió en el plan perfecto de Dios, aun cuando no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, Dios dejó caer la cortina. Y Mardoqueo pudo presenciar la obra perfecta y maestra de Dios. Yo no sé en qué lugar te tenga Dios hoy. Tal vez eres el empleado frustrado porque haces y después de 1 o 2 años tu salario sigue siendo el mismo, tu cargo sigue siendo el mismo. Tal vez eres la esposa cansada de ver que hay un esposo que no mejora. Tal vez eres un joven luchando con hacer las cosas correctas
delante de Dios y sin embargo no ves el fruto. O tal vez estás tan frustrado porque están pasando una serie de cosas en tu vida que no logras descifrar, que no logras interpretar por qué te ocurren tantas cosas al mismo tiempo. Dios en este preciso instante puede estar obrando detrás de bambalinas para presentarte lo que ahora no puedes entender. ¿Saben? Los artistas saben que detrás de bambalinas es donde se pule la obra. Y estoy completamente seguro que Dios no nos va a presentar algo incompleto. Es posible que en este mismo instante Dios esté perfeccionando el plan antes de que nosotros podamos verlo y entenderlo. Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, yo quiero comenzar a caminar con ese Dios. Tal vez tú estás aquí esta mañana y sientes la necesidad de entender qué es lo que Dios desea hacer en tu vida. Tal vez en toda tu vida has perseguido o has esperado el día de suerte, tu día de suerte. Tú tienes dos opciones esta mañana. O puedes esperar tu día de suerte, o puedes abrazar el plan diseñado por Dios especialmente para ti. No es probar aquí y ver qué ocurre. No es lanzar los dados de nuestra vida y entonces seguir la dirección de la suerte. Es entender que hay un Dios perfecto, un diseñador, y que quiere que nosotros entendamos su plan perfecto, su diseño perfecto para nuestras vidas. A veces yo pienso igual que Asaf, que fue quien escribió el Salmo 73. A veces yo pienso, ¿de qué me ha servido todo esto? ¿De qué me sirven los valores? ¿De qué me sirven mis principios? ¿De qué me sirven actuar de la manera correcta? Pero saben, en ese mismo salmo, ya cuando termina, Asaf llega a una tremenda conclusión. Él dice que todo esto le abrumó hasta que entrando al santuario de Dios entendió cuál era el final. Y si esa es tu lucha esta mañana, yo te animo a que como Asaf esperes el final. Porque tarde o temprano la cortina va a caer. Y entonces entenderemos lo que ahora ni siquiera podemos imaginar. Dios tiene un plan perfecto. Así nosotros en el momento no logremos interpretarlo. Acompáñame en un momento de oración, por favor. Padre, yo me identifico con Asaf. Y la frustración de Asaf a veces es la mía también. Tristemente no puedo decir que me identifico con Mardoqueo. Un hombre que hizo lo correcto aun cuando nadie lo veía. Un hombre que se mantuvo fiel a lo que creía que era correcto, aun cuando no recibía ningún reconocimiento. Pero Rey, me llena de motivación y me anima demasiado el hecho de saber que ese libro que se abrió esa noche para que fuese leído para el rey, yo no creo que eran las crónicas del rey, yo creo que eran tus apuntes personales. Y yo quiero darte muchas gracias, Rey, porque tú tomas notas de nuestras acciones, aún de las más pequeñas, en secreto. Gracias, Rey,
porque sé que tú estás dispuesto a honrar lo que hacemos con el afán de agradarte. Aun cuando el mundo no lo vea, tú lo ves. Y tarde o temprano lo sacas a luz. Tarde o temprano, Rey, tu recompensa llega. Y no sé cuántas personas en este instante, en esta mañana, Señor, estén luchando con este tipo de cosas. Puedo pensar en algunas que sí sé que están luchando y que estamos luchando, Rey, por entender cuál es tu propósito con tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Yo te ruego de una manera especial, Rey, que nosotros seamos los fieles espectadores que están del otro lado de la cortina, esperando a verla caer. Yo te ruego que nos regales el consuelo y la paz mientras tú decides que es tiempo de que la cortina caiga. Te ruego, Señor, que tu plan perfecto se cumpla en nuestras vidas. Porque cuando hemos tenido que actuar en secreto lo hemos hecho. Porque cuando hemos tenido que esperar pacientemente en ti, también lo hemos hecho. Gracias por tu palabra, por cada persona que has traído esta mañana y gracias por tu mensaje vivo para nuestras vidas. En tu Hijo, amén.